Y bueno, mis hermanos, qué gozo. La verdad es un gozo poder estar nuevamente al frente de ustedes, un gozo podernos ver. Y ya llevamos como 4 domingos que nos podemos reunir eh, con cierta libertad, ¿verdad? Con cierta libertad y bajo una normalidad entre comillas. Damos gracias a Dios por ello. Y también damos gracias a Dios por aquellos que nos están sintonizando por nuestro canal de YouTube. Sé que algunos de nuestros hermanos están allí eh, viendo en sus televisores este tiempo que es importante, un tiempo donde tomamos todos los domingos para adorar, alabar al Señor. Y yo quisiera en esta mañana pedirles que pudiesen ubicarse en el libro de Daniel, capítulo 3 del 1 al 30. Oiga, no, yo no voy a leer este pasaje porque ya lo leímos, ya se le dio lectura y me pareció que esa lectura estuvo extraordinariamente bien. Entonces no necesitamos leerlo, pero sí necesitamos hacer, eh, y creo que es importante porque leímos el texto, pero quiero meterles en el contexto de este texto. ¿Vale? ¿Qué está a nuestro alrededor? Porque obviamente vamos a desarrollar en la mañana de hoy este pasaje, pero necesitamos ver algunos detalles que nos van a ayudar. En primer lugar, quiero decirles que este pasaje bíblico que encontramos en el Antiguo Testamento es uno de los pasajes eh, fascinantes de ese Antiguo Testamento. Encontramos muchos pasajes, pero es un pasaje que la verdad no solamente fascina, sino que es extraordinario. Pasan algunas cosas allí que definitivamente quedamos, pero ¿será esto ciencia ficción? ¿Será esto sacado de un libreto hecho allí sentado en una noche? Pues, óigame, esto es palabra de Dios. Es lo que vamos a dentro de un momento a hablar. Ahora, fíjese, la historia nos habla un poco acerca de un rey, por lo menos en este capítulo, un rey que era poderoso y era el rey de Babilonia. Oiga, en esta historia, este rey llevaba 7 años gobernando. 7 años gobernando. Y esta región, que ahora es provincia, le llamaban Babilonia. Y Babilonia, para nosotros tener una idea y ubicarnos un poco dónde está esto actualmente, Babilonia es lo que actualmente es Irak, ¿vale? Lo que actualmente es Irak. Y si usted conoce la capital de Irak, que es Bagdad, esta provincia, que es una de las 18 provincias o estados de Irak, queda a 110 kilómetros de la capital. A 110 kilómetros, ahí cerquita. Usted puede en coche llegar muy rápidamente. Pero quiero ubicarles allí, porque en este lugar acontece algo extraordinario que vamos a ver dentro de un momento. Algo importante que nosotros debemos saber, que también Babilonia era un centro, hermano, donde era el epicentro digamos que de la región, un lugar donde que culturalmente habían mucho tráfico de gente. Económicamente era muy prosperado y, oiga, políticamente también. E incluso este reinado era tan poderoso, y igualmente este rey, que se la vivía, ¿sabe?, en guerra. Y así como pudo alcanzar y librar algunas batallas, siendo ellos obviamente obteniendo la victoria, dice la palabra que Judá, oiga, Judá, que es Israel,
fue asitiada también por Nabucodonosor. Y, óigame bien, allí estaba un rey en Judá que se llamaba Joaquín. Y este era un mal rey. Y fue destronado por Nabucodonosor. Oiga, desde aquí comienza a suceder algunas cosas interesantes. Este rey dijo, pues ya que tengo poderío, ya que tengo dominio, pues le dijo a uno de sus jefes de guardia, mira, ¿sabes qué? Búscame a unos jóvenes allá en Judá y tráelo a Babilonia. Pero óyeme, que esos sean jóvenes que sean perfectos, sin mancha, jóvenes que sean sabios, que sean entendidos, que sean estudiados. Había unas especificaciones que había dado el rey. Y obviamente el jefe de la guardia trae a 4 jóvenes, que usted lo conoce y yo lo conozco también, que nos habla la palabra. Yo quiero invitarle muy rápidamente a ir al capítulo número 1 de Daniel. Vamos a ir allí un momento. Y usted va a buscar, por favor, allí el verso 6. ¿Lo tiene? Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de ¿qué? De Judá, los hijos de Israel. Y estos, el jefe de los eunucos, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrat, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Aquí el acento se lo ponen Abednego. En Venezuela lo hacemos Abednego, ¿vale? Pero bueno, es el mismo, ¿vale? Que es el mismo nombre. Hermano, y estos cuatro jóvenes fueron traídos a Babilonia. Pero oiga, no fueron directamente al rey. Tenían que pasar un proceso por 3 años, de 3 años para estudiar la cultura, estudiar el idioma y que ellos pudieran conocer, digamos que todo el protocolo para estar en ese ambiente del rey. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad, hermano? Hasta aquí vamos bien. Ahora yo quiero decirle lo siguiente. ¿Cuántos años hace de que esta historia aconteció? De que este hecho histórico aconteció o pasó. Bueno, aproximadamente 2660 años. Hasta nuestros tiempos. Ahora, antes de Cristo serían solamente que 560 años. Hermano, fue una historia real. Ahora, quiero compartir en esta mañana, hermano, 3 verdades bíblicas que conseguimos en la Biblia. Y 3 verdades bíblicas, y yo voy a tratar de hacerlo muy conciso, de tal manera de que el tiempo nos pueda alcanzar para culminar toda la exposición en esta mañana. La primera verdad que quiero hoy mostrar es que la Biblia es un libro, hermano, que contiene la palabra viva de Dios. Es lo primero. La Biblia es un libro que contiene la palabra viva de Dios. Cuando hablamos de palabra viva, estamos hablando de lo contrario de muerta. Oiga, ¿y usted sabe por qué la palabra es viva? Porque el Dios que nosotros servimos no está muerto. El Dios que nosotros servimos
hermano, está vivo, es eterno. ¿Sabe? Este libro que está acá es nuestra fuente de fe. Cuando vamos a ello, encontramos Dios revelándose a la humanidad. Oiga, Dios se reveló al pueblo de Babilonia. Lo vamos a ver dentro de un momento, pero quiero decirle que esta es nuestra fuente de fe. Aquí Dios se revela, hermano, a la humanidad. ¿Cuál es su voluntad? Para tu vida y también para la mía. Revela en ella, hermano, su poder, su soberanía, su esencia como un Dios trino. Un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Revela también nuestro Dios. Él se revela como creador, no como creado. Él revela que es el principio y es el fin. Se presenta como el único Dios del pasado, del presente y del futuro. Amados hermanos, en esto nosotros creemos. La humanidad por años ha leído este libro que contiene una palabra, hermano, profética. Es decir, hay profecías en ella. Profecías que en nuestros tiempos, muchas de ellas se han cumplido y otras quedan por cumplirse. De tal manera que la Biblia, hermano, es un libro con una palabra, no cualquiera, la palabra viva de Dios. ¿Podemos nosotros, como creyentes, confiar en esta palabra? Yo creo que podemos confiar. Oiga, aunque no es el tema ahorita, yo pudiese comprobarles a ustedes cómo Dios ha prometido cosas y cómo se han cumplido. Pero aquí pasaríamos todo el día. Quizás pudiésemos pasar una semana o un mes hablando de esas cosas y las que faltan por cumplirse. Las Escrituras en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 16 dice, óigame, con respecto a la palabra, toda Escritura es inspirada, hermano, por Dios y es útil para enseñar, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Oiga, Dios nos dice en su palabra que su palabra, nos dice en la Biblia que no es más que, o es más que 66 libros. Pero nos dice en su palabra que este libro sirve para instruir, hermano, sirve para enseñar y que es inspirada por Él. Y dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente capacitado para toda buena obra. Ciertamente la palabra de Dios, hermano, es viva y poderosa. Párate en la palabra de Dios y verás cómo serás prosperados. Verás cómo Dios va a hacer de tu vida un hombre y mujer de bien y que vas a servir para toda buena obra. Es lo que dice la palabra. En el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hermano, es decir, que la palabra es una guía, es el que nos guía, es el que nos lleva, hermano, a toda la verdad. Sin la palabra no estuviésemos aquí. La hierba, según Isaías, capítulo 40, verso 8, dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hermano, la palabra de Dios no ha pasado. Y quiero decirte que aunque fue escrita en diferentes tiempos y con personajes distintos, tiene una unidad sorprendente. No tiene que ver nada Isaías
No tiene que ver nada Isaías con Daniel. No tiene que ver nada Daniel con Moisés. Son personajes que Dios utilizó y que Dios inspiró a través de su Espíritu Santo para que hoy tú y yo pudiésemos tener la palabra. Proverbios capítulo 30, verso 5, y yo quiero que te grabes, hermano, y que te lleves este verso, porque es extraordinario. Le conseguí y de veras que es extraordinario. Proverbios capítulo 30, verso 5 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Oiga, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Amén. Gloria sea dada a nuestro Señor. A fin, hermano, que oiga, la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro libro de guía, de conducta del cristiano, de todos aquellos que creen en Cristo Jesús, de todos aquellos que creen en Dios como el creador del universo, de la tierra, de todas las cosas que hay aquí en este mundo. En segundo lugar, quiero compartir una verdad también bíblica. No todo lo que decretan las autoridades y dicen las leyes agradan a Dios. ¿Sabía eso? Que la palabra del Señor nos dice eso. No todo lo que decretan las autoridades y dicen las leyes agradan a Dios. Mire, a veces muchas leyes, y no estoy hablando solamente de España, estoy hablando a nivel universal y general, porque cada país tiene sus leyes, cada país tienen su constitución, cada país tienen sus congresos, sus diputados, su gobierno, cual sea, de la tendencia que sea. Y a veces muchas leyes y declaraciones, hermano, responden a intereses que son políticos, económicos o de grupos sociales. Más que el beneficiar al pueblo, a la mayoría del pueblo, a la mayoría de la sociedad. Oiga, lo que es el poder, lo que es la ambición, lo que es el egoísmo y lo que es la avaricia se sincronizan perfectamente en los que son los intereses de algunos. Y a veces, hermano, tristemente, los intereses nunca estarán, óigame bien, los intereses nunca estarán por debajo de la justicia, la moral e incluso del beneficio de la sociedad. En el capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor se le ocurrió una idea brillante. Y digo brillante porque yo creo que solamente a él se le pudo haber ocurrido. Y fue levantar una estatua de oro, hermano, que su altura era de 60 codos. ¿Sabe? Aproximadamente eso equivale a 27 metros. Sacando obviamente lo que son los fundamentos, que eran como más o menos 2,75 metros, para poder elevar obviamente esa estatua. Estamos hablando, hermano, de una estatua que medía 27 metros. Es más o menos aproximado como un edificio de 9 plantas. Saque por allí usted la cuenta. Que no era una cosa pequeñita. No. Él se le ocurrió hacer algo que, oiga, lo viera la provincia. Porque de verdad que lo iba a ver toda la provincia. De Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó a reunir, hermano, a los sátrapas,
los intendentes, a los gobernadores, a los consejeros, a los tesoreros, a los jueces, a los oficiales y a todos los gobernantes de la provincia. Casi nada. Él dijo, no, 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 yo quiero que vean mi obra, todos, que vean mi obra, que vean lo que yo he hecho. Y además de oro. ¿Usted se imagina ese con ese solcito que debe pegar allí en Irak? El resplandor que le pegaba a esa estatua y lo brillante. Oiga, si algo yo quisiera una estatua de oro para venderla. Seguramente. Hermano, Nabucodonosor había levantado entonces esta imagen y la expuso. Y la expuso, hermano, como algo que se le ocurrió, una idea. Ahora, ¿cómo nosotros podemos traer eso a nuestra actualidad o contextualizarlo? Los políticos toman decisiones que hacen prosperar sus ideas, sus ideales. Y obviamente así obtener adeptos a su partido o incluso de sectores determinados. Eso es lo que hacen los políticos. Y sabe, hermano, hay partidos o gobiernos que buscan legalizar a través del Congreso y diputados aspectos o temas que les benefician a ellos. ¿Se recuerda que les dije que los intereses nunca están por debajo de la justicia? Porque está el egoísmo. Hermano, pero oiga, esto es importante. El deterioro de una sociedad está dado por las decisiones tomadas por los gobernantes políticos, sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Sino a lo que agradan a las minorías o a los grupos selectos. Yo le tengo una información. Esto no es desde ahorita. Esto pasa, hermano, desde que el pecado entró al mundo. Comienza una lucha espiritual que aún ahora nosotros estamos librando. ¿Cuántos gobernantes cuántos congresos no han hecho leyes, hermanos, que van en contra de nuestros principios cristianos? ¿Y sabe lo que nosotros decimos? Bueno, algunos dicen, pues, óyeme, son las leyes y tenemos que adaptarnos a las leyes. Pues yo digo hoy que si son leyes y van en contra de Dios, eso no va conmigo. Queridos hermanos, mire, el deterioro de la sociedad es tan grande que a veces hasta los mismos políticos ven las debilidades, ¿saben para qué? Para trabajar un sector y ganarlos. Esos movimientos que están ahorita, movimientos, hermanos, que óiganme, que yo los rechazo en este sentido. Tú no vas a imponerme a mí tus ideales. Yo tengo principios y tengo también la palabra de Dios que es la que me dicta. Estaba yo escuchando en estos días por acá. Tengo un chico, un sobrino, que estaba en un campamento. Y este chico que estaba en el campamento, que es mi sobrino, llegó a casa diciendo, mamá, papá, ¿sabe lo que dijo la maestra que está allí en el campamento? Me dijo que las chicas pueden casarse con las chicas y que los chicos pueden casarse con los chicos y eso es normal. Obviamente mi cuñado se sorprendió y quedó sin habla.
Y ahí mismo retomó mi cuñada y le dijo, hijo, eso no es así. La palabra de Dios dice. Es lo que decía Billy Graham. La palabra de Dios dice. Hermano, a mí me importa lo que digan los grupos. Los grupos hermanos de la LGTB, me importa lo que digan ellos. ¿Sabe? Yo entiendo que Dios le ama y nosotros les amamos, pero no cederemos a que tus ideales puedan ser impuestos. Ni a mí, ni a mi familia, ni a una sociedad que no cree en ello. Hermano, hay grupos como estos, pero oiga, podemos conseguir actualmente hombres y mujeres que están luchando que se legalice el aborto. Bien, matar, óyeme, te equivocaste, saliste mal, vale, no hay problema. Hermano, hay lugares y países donde esto ocurre. Y hay cristianos que dicen, bueno, si está legalizado, pues nada, son leyes. E incluso hay sectas, hermanos, que luchan para ser aceptados como grupos religiosos. Y ser legalizados también. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Hermanos, los grupos o movimientos buscan la aceptación de sus ideas, aun cuando en lo más profundo de sus corazones saben que están en lo incorrecto. Y que contradice el diseño original de Dios. Billy Graham, un tremendo predicador evangelista, dijo en una oportunidad lo siguiente: nuestra sociedad se esfuerza por evitar cualquier posibilidad de ofender a nadie, excepto a Dios. Hermanos, ¿sabías que esta lucha está desde el principio, desde que cayó el hombre? Y ciertamente una de las cosas que yo creo, y lo decía mi hermano Santi el domingo pasado, no todo es Satanás, no todo es el diablo, pero oiga que sí mete sus uñitas, porque él es el que él quien ha tratado de torcer el diseño original. Mis hermanos, quiero ir a la tercera verdad que quiero compartir con ustedes. La palabra de Dios es la que rige la vida del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios. La palabra de Dios es la que rige nuestra vida. Oiga, generalmente la gente busca cambiar los pensamientos y creencias de las personas y someterla a su voluntad, o a la voluntad de otros. Es lo que quería hacer el rey, es lo que quería hacer el rey en este pasaje. Yo quiero invitarle a buscar el verso 12 y vamos a leerlo allí. El verso 12, vea cómo dice con mucha claridad: hay pues unos hombres judíos a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no rinden culto a tus dioses, ni han dado homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. Es obligar. Oiga, que si tú no lo haces, pues óyeme, te caerá el peso de la ley. Pero estos tres hombres, hermanos, estaban firmes y con una gran convicción en quién habían creído. Que ni el rey
Ni el rey más grande, hermano, pudo doblegar, hermano, y hacerlo sumiso a adorar a su estatua de oro. ¿Qué creían estos hombres? Hermano, ¿de dónde provienen estos hombres? Lo hablamos al principio, por eso lo metí en el contexto. Hermanos de Judá, hijos de Israel, hermano, donde la palabra de Dios y donde Dios era el centro de la vida de esta tribu, incluso de Israel. La palabra viva de Dios lo recuerda. ¿Qué hacían los padres? Simplemente traspasar el legado. Lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob, traspasar el legado. ¿Y sabe quién? Llegó a Daniel, llegó también a Abednego, llegó a estos tres hombres. Y oigan, mi hermano, no eran cualquier hombre, eran hombres estudiados, hombres preparados, hombres sabios. Conocían la palabra. ¿Qué tanto tú y yo conocemos la palabra del Señor? ¿Qué tanto tú y yo, hermano, conocemos a nuestro Dios? Es que nuestra fe puede ser tan inmensa como la fe de estos tres hombres que se atrevieron a retar a un rey poderoso y grande que había sitiado a Jerusalén y que había derrumbado a Joaquín. Hermano, algo conocían de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermano, y hermano que nos ves por el canal, hemos sido complacientes? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en conversaciones donde se han expuesto ideas que sabemos que están en contra y nos hemos callado? Le hemos dicho, yo no quiero meterme en problemas, yo mejor me ruedo acá. Hermano, pero es que tú y yo, óigame bien, somos atalaya. Hermano, somos el remanente como era el remanente estos cuatro hombres en Babilonia. Era el remanente de Dios. Y tú y yo somos el remanente en España. Y si tú no hablas, hermano, óyeme, no hay problema porque Dios hará hablar las piedras. Pero Dios quiere que tú hables porque tú tienes que defender tu fe. No defender la palabra se defiende por sí misma, pero defender tu fe, lo que crees. Es que nosotros no creemos en cualquier cosa. Nosotros creemos en el Dios eterno, en el creador del universo. En el Dios que no tiene principio ni tiene fin. En ese es el Dios que creemos. Hay muchos cristianos que callan. ¿Te recuerdas a aquel hombre que le dijo a Jesús, Señor, óyeme, que yo no te negaré nunca? No, Señor, primero muerto, Señor. Estamos hablando de Pedro. Y Pedro cayó. Y esas personas le señalaron y cayó. No dijo nada. Y después que cantó el gallo 3 veces se fue a lamentar. Hermano, no permitas que eso suceda. No permitas. Cuando haya la oportunidad de hablar, habla lo que la palabra dice. Óyeme, no lo que tú dices. Lo que la palabra dice, lo que Dios dice con respecto a ellos, a los grupos, a los que sacan ideas cada día. Porque, óyeme, es que en el mundo hay, hermano, grupos de grupos, que te sorprenderías de las locuras que se presentan. Pero bueno, eso es parte de la dinámica del pecado. Esa es parte de esa dinámica. Ahora, hermano, estos tres hombres
no se arrodillaron y fueron también denunciados. Y entonces en el verso 14, yo quiero que vayas a dice, Nabucodonosor habló y les dijo, ¿es verdad que Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no rendís culto a mi Dios? ¿Ni dais homenaje a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis listos para que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara y la lira, del arpa, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y rindáis homenaje a esta estatua que he hecho? Es decir, hey, les doy una oportunidad. Les doy una oportunidad para que rectifiquen. Y oiga, no se lo estaba diciendo el jefe de la guardia, ni se lo estaba diciendo el gobernador de tal, no, se lo estaba diciendo el rey. Ustedes pueden rectificar. Vamos, ¿están listos? Cuando suene, entonces ya usted sabe lo que tienen que hacer. Hermano, vea lo que dice la palabra. Porque si no le rendís homenaje, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libere de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey, oh rey Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Dios resguardó la vida de estos tres varones, hermano, tras la pretensión del rey Nabucodonosor de quebrar su voluntad, de quebrar la voluntad de estos tres hombres. ¿Y sabe qué? Estos tres hombres fueron atados con sus manos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas. Y fueron echados, ¿dónde? Al horno de fuego. Pero ¿sabes qué, hermano? Como Dios es fiel, que decía mi hermana Pili, Dios es fiel. Hermano, es que Dios no nos deja. Es que tienes que creer que el Dios que nosotros tenemos, hermano, no nos deja. Puede pasar lo que pase, pero Él está allí, pendiente de los suyos y de los que, hermanos, le dan gloria y honra. Hermano, estos tres hombres fueron lanzados al horno. ¿Y sabe lo que sucedió? Sucedió que simplemente los hombres que le lanzaron murieron. Y estos tres hombres estaban allí en ese horno con otro hombre que no sabía el rey dónde apareció, porque allí habían echado tres, pero era el ángel de Jehová. Hermano, ¿tú has escuchado esa palabra que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen? Hermano, ¿sabes? Es una realidad. El ángel de Jehová acampa alrededor de ti, hermano. Si temes a Dios, si le respetas, si le honras. Querido hermano, Dios le libró. Y entonces el rey se asomó así porque me imagino que si se acerca, se muere. Que le echaron más candela aquello, ¿no? Y lo pusieron más así como más de lejito. ¡Epa! Muchachos, ¿quién? Oiga, ¿están ustedes ahí? Bueno, aquí estamos. No nos lanzaste. Aquí estamos. El rey hermano llamó a todos los gobernantes de las provincias. ¿Tú sabes qué sucede, hermano? Cuando le creemos a Dios, ¿sabe, hermano, lo que pasa? Cuando le creemos a Dios, ¿sabes lo que pasa? Toda lengua y nación confiesa que Dios es el Señor. Óyeme, en el verso 27, por favor, anda conmigo. Y dice, y se reunieron los sátrapas, los intendentes, los gobernadores y los altos oficiales del rey para mirar a estos hombres.
como el fuego, no se había enseñoreado de sus cuerpos, ni se habían quemado el cabello de su cabeza, ni sus mantos se habían alterado, ni el olor del fuego había quedado en ellos. Nabucodonosor exclamó diciendo: bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Hermano, eso es lo que Dios hace. Toda lengua confiesa que Él es el Señor. Hermano, aún el rey más terrible. ¿Saben qué fue Saddam Hussein? Vale. Voy a dirigirme solamente un poco, ya necesito culminar, de este personaje. Este personaje se levanta en la tierra donde fue o donde reinó este rey Nabucodonosor. Y hermano, hizo estragos. Mató a gente hasta que se cansó. Y pensaba él que era más que Dios. Y creía que tenía todas las naciones en sus manos. Invadió a Kuwait en los años por allá, 80 y tanto, 9, por allí, 87. Invadió a Kuwait con el pretexto de una guerra santa. Hermano, ¿sabes cuál fue el destino de Saddam Hussein? Fue la muerte. Hermano, los que no confiesan a Dios y se arrodillan ante Dios, simplemente, hermano, pasarán a otro lugar, a otra forma de ver el mundo. O el mundo no, la parte espiritual, porque no irán a un lugar donde tú y yo vamos a ir. Culmino con esto. En Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y dice Gálatas 1:10, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabe quién dijo esto? Lo dijo Pablo. Efesios capítulo 6, verso 6 dice: no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Hermano, tú decides en esta mañana cómo quieres vivir y cómo quieres que Dios te vea y cómo la gente te vea. Yo quiero que el Señor me vea a mí como un siervo de Él, donde en cualquier lugar que me pare, yo pueda defender mi fe, no la palabra se defiende por sí sola, pero sí mi fe. Tú crees esto, pues Dios dice esto. Yo creo esto, creo en la palabra. Hermanos, el Señor nos ayude, porque no estamos en un lugar donde es un paraíso, por lo menos no ahora. Es un lugar donde tenemos mucha guerra espiritual. Y hermano, guerras que hay que librarlas, y que hay que librarlas espiritualmente. Hermano, no basta con decir yo soy. No, es que necesitas librarlo espiritualmente. Necesitamos la oración, necesitamos la lectura de la palabra, necesitamos más conocimiento para poder hablar con denuedo la palabra, hablarlo con propiedad y que la palabra que nosotros digamos pueda ser utilizada por Dios para convencer, para sacar a todas esas personas que han sido de alguna manera, hermano, trastocada por los ideales de este mundo. Yo quiero pedir que puedas inclinar tu cabeza y vamos a orar al Señor. Amado Padre, qué bueno eres. Señor, en esta mañana hemos leído tu palabra y hemos meditado en ella.
Padre, hay muchas cosas que pudiésemos decir y hablar, pero Señor, tu palabra es completa y llena todo. Señor, yo te pido en esta mañana de que tú puedas mover nuestros corazones a pregonar y decir lo que dices tú. Señor, ayúdanos a hacernos ver como lo que tú nos has hecho, Señor, que somos hijos. Padre, que somos remanente tuyo aquí en la tierra. Que somos, Padre, aquellos hombres y mujeres que has levantado, Señor, para que tu reino pueda ser extendido. Señor, ayúdanos. Necesitamos, Señor, tu ayuda. Necesitamos tu guía. Necesitamos tu dirección. Padre, yo quiero darte gracias también en esta mañana por todos aquellos que nos están escuchando por el canal de YouTube. Te pedimos bendición para ellos. Pedimos, Padre, que sus vidas también sean en este momento, Señor, tocadas y transformadas. Que tu palabra, Señor, sea el que haga la obra en nuestro ser. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios, por ser fiel, por estar siempre. Gracias. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.